Continuamos en Unidiversidad Noticias este sábado a las 22 en Casa Violeta. Virginia Di Blasi y Gabriela Simón presentan lo que viene. Ya han estado con funciones, creo que a partir de junio arrancaron y van a presentarse este sábado a las 22. Están ellas aquí conmigo y con ustedes en los estudios de Unidiversidad Noticias. Gabriela, Virginia, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir y empezamos por lo operativo. Este sábado a las 22 en Casa Violeta. Son los datos, ¿no? Sí. Perfecto. Precio de la entrada. Que también sí. es operativo. Esto Sí. que también es operativo es que existe un teléfono de reservas. Me encantó. Que es 428-0190. Muy bien. Y que está bueno llamar y reservar porque entonces así la gente de la sala organiza bien el espacio. Exactamente. Van y eso. tanteando cómo viene. Y sí, posible agregar una función para más adelante mucho mejor, ¿no? Claro. ¿Cómo les fue en este ciclo? Creo que arrancaron en junio, ¿no? Sí, Con lo que viene. sí. ¿Cómo le fue? Hicimos una función en junio, pero la función de estreno fue el 30. Sí, el 30 de Ah, sí, junio. sobre finales. Nos fue bien. Después hicimos otra función en el Teatro del Taller, que también nos fue muy bien. El mismo espectáculo de dos experiencias distintas porque se va creando un poco con el público. Entonces, bueno, diferente cada vez. Absolutamente. ¿De qué va la obra, Gaby? La obra es un espectáculo de clown, pero bueno, de una particular manera que tenemos nosotras de abordar el clown, que es como un clown de la existencia, ¿no? Más que un clown de la habilidad o del entretenimiento. O la destreza, claro. O la destreza, exactamente. Es un clown que tiene que ver mucho con las preguntas, ¿no? Con las preguntas que nosotras nos hacemos sobre las cosas y que también tiene mucho que ver como con una mirada poética propia de la realidad. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es un corto que filmamos en el principio de este viaje, que hace 6 años que estamos armando este espectáculo, y ese es un corto que filmamos en Bolivia, con un director de cine y una directora de arte de Bolivia, que fue como la primera indagación que hicimos con el mundo de los objetos y del dispositivo escénico. Después el dispositivo conservó como esa estructura de las dos casas, de los tejidos, pero se transformó. O sea, los tejidos fueron tejidos hechos por una diseñadora textil que se especializó en Canadá y ha hecho las estructuras esas de atrás de las casas. Qué bonito. Y el mundo de los objetos se conserva bastante, pero además atrás de esos tejidos que se están viendo justo ahora hay unas proyecciones de mapping, de imágenes todo el tiempo. Entonces, digamos que la obra dialoga constantemente con distintos lenguajes. Por un lado, el mundo de los objetos, ¿no? En el que también hay un poco de manipulación, sobre todo de Virginia, de una pequeña muñeca, esa misma. Vamos muy sincronizados con la imagen. Está muy bien. Está No muy hemos bien. ensayado. Esto está improvisado y está muy bien. Me encantó. Bueno, de eso se trata, ¿no? Y también, digamos, hay un campo sonoro importante. Todas los lenguajes que conviven en la obra han sido creados por distintos artistas de distintas latitudes a las que nosotras nos hemos trasladado durante estos 6 años, o ellos se han trasladado hacia acá, y de alguna manera la obra tiene como en la base esto de crear en distintos territorios, ¿no? A partir de eso surgieron las preguntas de en qué lugar estamos y qué pasa si nos cambiamos de lugar. Incluso creo que los dos personajes arrancan como en dos territorios totalmente diferentes, ¿no? Sí, una vuelve como de viaje, como que los antepasados la mandan de vuelta, que es humana, y de repente llega al teatro donde está Sisa, que pareciera que conoce como todas las leyes, en principio de eso, pero después empiezan como a cambiarse los lugares y a hacerse juegos con respecto a la seguridad de los territorios. Y básicamente durante toda la función lo que nos preguntamos es qué hacemos en el lugar de donde estamos, cómo se hace lo que tenemos que hacer y por qué nadie nos mandó con un mapa y nos dijo, che, acá tendrías que moverte de este lugar al otro y no sé cuánto, para que no fuera esta angustia de la existencia misma de no saber nunca cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Y qué viene después? ¿Y qué viene después? ¿Qué viene después de que hagamos esto que estamos haciendo ahora o que tenemos que hacer? Es lo primero que surge cuando estamos haciendo algo, bueno, ¿qué viene después? Uno se apura, claro. Exacto. Gabriela hablaba de la existencia y al principio vos también hablaste de que por ahí cada función es diferente. Más allá de que el teatro siempre es así, siempre una función es única, el clown tiene mucho más de esto, ¿no? Hay muchas cosas que van surgiendo en el momento y hay que aprovecharlas, un poco para que la gente conozca las técnicas del clown y cómo es el clown, ¿no, Virginia? Sí,
Bueno, básicamente el clown trabaja con el público, a pesar de que el teatro también, en forma más directa del contacto con la mirada. Entonces, todo lo que le pase a las payasas estando ahí va a cambiar cuando la gente que está enfrente mirando eso cambie. También un poco como contaba Gabriela, cómo se ha ido construyendo todo esto. Cuando reunimos todos estos objetos, la música, la escenografía y eso, creamos una especie de teatralidad bastante gruesa, digamos, porque son fuertes. Una estructura bastante grande y el desafío nuestro fue abordar justamente desde este lenguaje del clown esa teatralidad y darle el juego. Entonces, lo rico son que son dos payasas metidas en ese formato tan duramente teatral y bueno. Y que se preguntan todo el tiempo también, de alguna manera, qué hacen en esa obra de teatro donde al parecer no se entiende tanto la historia, el relato. ¿Sí? Es como que esta no entiende nada de qué está haciendo ahí y que de repente tiene que hacer cosas y esta todo el tiempo se las cambia. Dice, no, bueno, pero esto lo cambiamos, o sea, podemos hacer otra cosa y de alguna manera también la pregunta tiene que ver con el relato, ¿no? Como con esta idea de querer ir siempre a que te cuenten un cuento, ¿no? Y con esta idea de que siempre querés entender el teatro cuando en realidad nadie entiende nada de lo que está pasando en la vida. Siempre queremos cerrar. Claro, pero pareciera que si vas a ver un espectáculo deberías entenderlo todo, ¿no? Entonces un poco es ese juego también. Hablaban de lo fuerte de la escenografía de los objetos. ¿La historia o lo que ustedes proponen después surge de los elementos que vieron en su momento o ya tenían algún texto armado o alguna historia previa a la escenografía, a los objetos que fueron reuniendo? Aparecieron primero imágenes y cosas, pero después fue claramente reunir esos objetos y esa escenografía que también apareció a partir de imágenes. Y a partir de ahí creamos un boceto de guión que hicimos con José Luis Valenzuela en Chaco. Sí, y que se desprendió bastante de este corto, ¿sí? Que hicimos primero en Bolivia y a partir de ahí sí armamos un guión. Y bueno, creamos los momentos, digamos, en los cuales íbamos a organizar todo ese material, esa música, esos objetos y esas cosas. Y después, bueno, se transformó bastante, porque también la idea era algo y cuando entraron las payasas a ese mundo se transformó bastante. Absolutamente, los actores lo transforman. Que pasa mucho con el clown esto también, viste, de que hasta que no hay público no sabés. Claro, porque no te da cómo información. Es la vida de la obra, porque el público es el 50% de lo que sucede, entonces vos podés tener una idea de que lo vas a habitar de determinada manera, pero la realidad es que cuando está la gente verdaderamente ahí es cuando algo sucede y es lo que nosotras llamamos siempre una experiencia, que es lo que para nosotras es lo más interesante, ¿no? Eso. Absolutamente. Siempre cuando han venido artistas aquí a hablar de clown, les hago la misma pregunta porque siempre hay más información o me dicen más cosas. ¿Cuál es la diferencia entre un payaso y un clown? ¿Y por qué siempre se dice que para ser clown uno tiene que partir de uno mismo? Más allá de que también en el teatro uno tiene que conocerse como para hacer teatro, pero el clown tiene mucho más esto, ¿no? Eso te lo va a responder Gabriela Simón. La escucho. No, ella en la obra lleva más el relato, claramente, y yo el trabajo físico. Muy bien. Claro, ella hace como todo el mundo físico, yo hago más el mundo de la palabra. Muy bien. Pero, a ver, la diferencia en realidad no es tal entre payaso y clown. Lo que pasa es que en un momento se empezó a trabajar más con el término clown, que sí viene como de una escuela más europea, porque en realidad se quería como arraigar la imagen y la idea del clown teatral y no tanto de esta figura asociada al mundo del circo, de las habilidades, del gag, del efecto cómico y también por ahí del mundo callejero, ¿no? De los malabares. Más bufonesco. Claro, no, más de habilidades. ¿Sí? Cuando lo otro tenía que ver con un territorio de preguntas, con un mundo poético propio, ¿sí? Y con ver qué cosas pasaban en este borde entre el actor y el payaso, ¿no? Que a mí es un lugar que me interesa mucho. Eso por un lado con respecto a la denominación, ¿no? Y por otro lado con respecto a qué parte de uno mismo. A ver, hay muchas herramientas que se pueden aprender como herramientas de comicidad y que las puedes aplicar y no hacerte ninguna pregunta al respecto y solamente hacer construcciones cómicas y está muy bien. A mí me interesa saber quién sos y desde dónde creás la comicidad que estás creando. Me interesa saber por qué tu manera de mirar el mundo es particular, única y por qué me abre una puerta a mí tu manera de mirar.
o su manera de mirar, o mi manera de mirar, o la de él, o la de los que están mirando atrás de nosotros y editando esto. O sea, la de todos. Entonces, a mí sí me interesa mucho esa línea del clown, donde hay algo que tiene que ver con tu propia mirada y a la vez hay algo que viene, que sucede y que existe en ese encuentro con las otras miradas, donde ya no estás hablando solo de vos, sino que estás siendo un espejo de humanidad para que el que está ahí también se mire a sí mismo. Hermoso. Gracias por venir. Y mañana sábado a las 22, Casa Violeta, ¿dónde queda? Calle Paraguay 1478, Godoy de Godoy Cruz, Cruz. de Sí, Godoy Cruz. Paraguay y Paso, casi llegando a Paso de los Andes. Muy bien. Gracias por venir, que tengan una gran función. Espero que sigan haciendo más, así las puedo ir a ver. Porque Buenísimo. mañana no puedo. Gracias Ya a les tiro vos. el dato. Y gracias por venir aquí a Señalú. Bueno, Muchísimas muchas gracias a vos. Por favor. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más.